Bueno, hoy vamos a estudiar los caracteres relacionados con los niños. Siempre dentro de estos niveles más básicos que estamos durante esta serie. Entonces, el primero que vamos a estudiar es uno muy sencillo, que significa hijo, niño, semilla, y que también se utiliza a veces para los sabios. Se pronuncia 子 originalmente era un pictograma, y ahora todavía se parece un poco algo parecido, de un niño envuelto en mantas y con la cabeza y los brazos fuera. ¿eh? Entonces ahora todavía vemos la parte de ese gancho en la parte superior como la cabeza y esa raya que cruza horizontalmente como los brazos. Y alguno dirá, y bueno, ¿y por qué se utiliza también para los sabios? Pues porque en la China antigua los sabios eran considerados los hijos del emperador. El emperador estaba deificado y estaba por encima de todos los sabios. Por eso en el nombre de Confucio en chino es Kongzi, el de Lao Tse es Lao Tzu, y así casi todos los sabios tienen este Tzu en su nombre. ¿Eh? El segundo de los caracteres que vamos a estudiar hoy es el que se utiliza precisamente para carácter, escritura o palabra, y se pronuncia. 字 Como veis, que algunos ya os vais dando cuenta de cómo funciona, en la parte de arriba está una casa, que algunos dicen que eso es un techo, pero bueno, es una casa de la que la simplificación solamente ha dejado el techo. Y en la parte de abajo está un niño, y antiguamente significaba criar a un niño en la casa. Pero posteriormente, cuando el lenguaje chino se fue desarrollando a base de caracteres pictofonéticos, que como yo sostengo en mis obras, son caracteres hijos de otros caracteres que son simplemente pictogramas, parece que los chinos también pensaban de esa forma y los caracteres pasaron a ser denominados como los niños que se cuidan en la casa y que se les cuida con mucho cariño. Pues ya sabéis que la escritura era importantísima en la cultura china. Y no se podía, un papel escrito, no se podía tirar, había que quemarlo con ceremonia, llevarlo a determinados lugares, o sea, bueno, había un respeto a la escritura tremendo. Eso hablamos en otro momento. El tercer carácter que vamos a estudiar hoy es el que se utiliza para ciruelo o para equipaje, que se pronuncia. 礼 Bueno, yo creo que este carácter está entre los más utilizados no solamente por su carácter, por denominar al ciruelo, sino también porque es uno de los apellidos más comunes de China. Está entre los 4 apellidos más comunes y, bueno, el ciruelo es un árbol que tiene muchos frutos con sus semillas, ¿no? Las semillas también es otro significado de zi, que es los hijos del árbol, y entonces pues algunos dicen que el ciruelo es el árbol de los niños, de tantas semillas que tiene. Y también se utiliza para equipaje, que se dice Xinli. Entonces el equipaje, como los niños, acompaña a la persona, por eso tenemos esta utilización. ¿Eh? El cuarto de los caracteres que vamos a estudiar hoy es el que se utiliza para estación. Estación, digamos, del año. Y se pronuncia. 季 Como vemos, en la parte superior tiene una espiga y en la parte inferior un niño. Entonces, un niño tan débil como una espiga sería su interpretación. Esto da el significado de el hijo pequeño. Es el último hijo. De ahí pasó a denominar al último mes de una estación y finalmente a la estación por ella misma. Veis que al final todo tiene su lógica y su sentido y lo podéis aprender todo muy fácilmente. El siguiente carácter es un carácter que se ha simplificado muchísimo a lo largo de los siglos, pero todavía se descubren sus elementos principales. En la parte superior veis lo que es la simplificación del pictograma de una garra,
pero antiguamente eran dos manos. Entonces, al final, pues se ha sustituido la garra por las dos manos. También, como veremos, el aprendizaje en China siempre ha tenido una cierta dosis de violencia, y también en España, los que somos un poquito mayores, lo hemos sufrido en nuestras carnes. Y entonces vemos dos manos que animan o empujan o obligan al niño a estudiar en una casa. Y se pronuncia. 学 El carácter que vamos a estudiar está relacionado con el anterior y gran parte del carácter es semejante. Arriba también tenemos unas manos y una casa, y de este niño parece que solo queda ya el ojo. Significa sentir, percibir, despertar, y se pronuncia. 觉 Claro, parece evidente que el estudio ayuda a una persona a despertar a otras realidades o a otro conocimiento que antes no tenía. Pero os digo que es un poco complejo de entender porque tiene un segundo significado, que es dormir. En ese caso se pronuncia. 叫 Por eso el carácter este queda un poco en una ayuda para estudiarlo, pero que no tengo una opinión definitiva. El siguiente carácter que vamos a estudiar es también un carácter que, a pesar de ser de los más sencillos en su forma, es de los más complejos en descubrir su etimología, como sucede a veces, ¿no? Significa conocer claramente, entender, finalizar, y en ese caso se pronuncia. 了 Y también se utiliza muchas veces al final de una frase para dar a entender que esa acción que se narra en la frase ya ha acabado, y en ese caso se pronuncia. 了 Bueno, como os digo, hasta algunos expertos dejan por imposible este carácter, y como ayuda para recordarlo, pues podemos ver que el niño que antes tenía sus brazos fuera, ya veis que ahora no tiene, no se ven los brazos. Bueno, pues está también tapado los brazos con la manta, y digamos que terminan sus posibilidades de moverse. O sea, termina la acción que narra la frase. Lo siento, pero ahora vamos a mayor complicación todavía. A pesar de que estamos en los niveles básicos del lenguaje, tenemos otro carácter que la forma es muy parecida a la del niño, pero no tiene nada que ver. Significa dar u otorgar, y se pronuncia. 语 Originalmente algunos piensan que era el pictograma de dos trozos de tela en una lanzadera que se utiliza para tejer, que va haciendo un movimiento como si fuera dando la tela a un lugar y a otro. Otros dicen ver dos manos, una que da y otra que recibe. Yo en los pictogramas originales veo más los dos trozos de tela en la lanzadera, y significa, ya os he dicho, pues dar o otorgar algo. Nada que ver con el niño. Pero es importante también por otro de los caracteres más comunes, que significa extender, desplegar, cómodo, confortable, y se pronuncia. 书 En él vemos a la izquierda una casa, y a la derecha vemos que se da o se entrega algo. Entonces, bueno, la impresión es que nos está describiendo el proceso en el que alguien visita a la casa de un amigo, de un conocido, y o bien muestra algunos de los regalos que lleva al dueño de la casa. Ya sabéis que la cultura china es una cultura del regalo. O bien puede que el dueño esté mostrando algunos de los regalos que hace a su invitado, porque en China regalos siempre abundan, ¿no? El siguiente carácter que vamos a estudiar es otro que ahora se ha simplificado mucho, pero eso le quita parte de su raíz, digamos, etimológica. Significa niño o hijo, pero en este caso originalmente era más el niño como un ente independiente, mientras que el primero que hemos visto era el niño como el hijo de alguien, ¿no? Se pronuncia. 儿
Y originalmente se veía lo mismo que vemos ahora, que son como dos piernas enormes serían, porque encima de él estaba como una cabeza de un niño un poquitín abierta. Ya sabéis que los niños al nacer tienen las fontanelas, que es el hueso que está como de los huesos como de la coronilla, donde se juntan los huesos del cráneo, todavía las tienen un poquito abiertas. Eso permite que puedan nacer más fácilmente, porque no está la cabeza tan rígida, ¿no? Y entonces el pictograma mostraba esta situación, pero la parte de arriba ha desaparecido. Y para más complicación, este mismo carácter simplifica a persona en otra serie de caracteres muy importantes que estudiaremos más adelante. Pero bueno, cuando está solo significa nada más niño, ¿vale? Bueno, estábamos hablando del niño en el parto, pero estamos yendo hacia el inicio de la historia, porque el siguiente carácter lo que nos muestra, significa enrollar o también envolver, bolso, paquete, pero fundamentalmente es envolver, ¿no? Y se pronuncia 包 y lo que mostraba el pictograma original era un niño dentro del útero de su madre. El niño ha cambiado bastante, aunque se le ve ahí en la parte inferior del carácter como enrollado, y la parte superior es lo que queda de la simplificación del útero. Esa parte la veremos en algunas otras ocasiones también como una que envuelve determinadas cosas. Entonces, bueno, pues le recordamos de esta forma. Él es el carácter madre de una familia muy importante de caracteres, pero para estos niveles básicos vamos a estudiar nada más dos de ellos. El primero significa correr o huir o escapar, que al final pues es todo el mismo significado, ¿no? Y vemos que, se pronuncia 跑 y vemos que tiene a la izquierda un pie y luego a la derecha vemos algo que envuelve, ¿no? Yo veo dos formas de recordarlos. Una, podemos ir a otro de sus significados. Además de correr, significa como patear la tierra, ¿no? Y entonces esto nos puede recordar que algunos animales, antes de empezar a correr, parece que están pateando la tierra y están envolviendo los pies ya como en la tierra, ¿no? Yo creo que ese es el significado original, pero creo que es muy fácil de recordar hoy en día. Pues los pies de alguien que va a entregar un paquete parece que van corriendo, ¿no? O sea, parece que exigen una cierta velocidad, y de correr ya podría haber ido a huir o a escapar. O sea, que lo podéis recordar muy fácilmente. Y el siguiente carácter de los dos que se forman con significa lleno o saciado, y se pronuncia 饱 en él vemos a la izquierda comida y a la derecha lo mismo, envolver. Entonces originalmente pues daba la idea de que estaba envuelta ya la comida en el estómago, o sea que uno ya había comido y estaba saciado. Pero también, bueno, para los estudiantes que lo que quieran es aprender rápidamente, puede decir, bueno, pues el que está saciado ya con un paquete de comida, o con un saco de comida, o con una bolsa de comida, y ya dejamos de momento esta pequeña familia, ¿no? Bueno, ahora de los niños vamos a los viejos, pero entre medias tenemos un carácter en el que hay niños y viejos. Es el carácter que se utiliza para piedad filial y que se pronuncia 笑 y también, también significa luto, vestido de luto, pues todo lo que implica en la cultura china la piedad filial, que sabéis que era una de las virtudes que las personas cultivaban más frecuentemente, el cuidar a los padres, y todavía siguen teniéndolo, ¿no? Arriba vemos a un anciano y abajo a un niño. En el pictograma original es muy bonito porque se veía literalmente al niño cargando con el anciano. Ahora vemos, pues son los caracteres, vemos la representación del anciano y abajo al niño.
Este carácter también es interesante porque forma parte de otro muy importante que significa enseñar, instruir o también religión. Y se pronuncia 教 bueno, en él veis que tenemos la piedad filial a la izquierda y a la derecha una mano con un palo. Ya os he dicho que la educación en China durante mucho tiempo siempre ha ido acompañada de una cierta dosis de violencia y este carácter parece confirmarlo. Para una persona mayor, anciana o para un viejo, también se utiliza para siempre. Parece que la longevidad y la eternidad se confunden aquí. Se utiliza otro carácter que se pronuncia 老 es un carácter un poquito especial porque a lo largo de los siglos se ha evolucionado de forma bastante curiosa. Al principio era directamente el pictograma de un anciano. Posteriormente, el pelo largo del anciano, porque en la cultura china no se cortaban el pelo, ya aparece como el carácter de Mao, que significa pelo. Y entonces, pues posiblemente ya le está dando el sonido de Lao. De Mao viene Lao, ¿no? Y al final queda un poco una transformación de ese anciano con el pelo largo y abajo un 7 que no está completo, como veis que le falta una parte, pero que los clásicos chinos dicen que es un 7 porque habla de un anciano de 70 años que nos muestra que efectivamente estamos hablando de una persona de 70 años, de un anciano. Lo recordáis así. Es difícil, pero no hay remedio. El siguiente carácter también es de otro anciano, pero es un poco diferente, porque originalmente tenía prácticamente la misma forma, pero tenía un bastón en la mano. Bueno, hoy en día significa examinar, inspeccionar, investigar, y se pronuncia 考 y bueno, pues lo que la pronunciación posiblemente venga dada porque ese bastón que vemos un poco que en la parte inferior de ese anciano tan modificado se pronuncia de la misma forma. Y bueno, lo siento que hoy el tema sea más complejo, pero es que el idioma chino viene de los pictogramas, pero tiene su dificultad también. Vamos a acabar con otros dos caracteres que son también un poquitín difíciles. El primero significa como la persona que hace algo, ¿no? Por ejemplo, se suele utilizar detrás de lo que se está haciendo y se pronuncia 者 entonces, originalmente, bueno, hay muchas teorías sobre su origen, pero yo la que más interesante y más certera me parece, dice que originalmente era un libro y como tal aparece en algunos clásicos. Posteriormente pasó a referirse a la persona que escribe el libro, luego a la persona que hace algo en general y digamos a la persona o a la gente en general. Y esto, bueno, lo vemos claramente en el último carácter que vamos a estudiar hoy, que es el carácter para capital, que se pronuncia 都 vemos que la parte de la derecha es una ciudad y la parte de la izquierda pues es donde están muchas personas, ¿no? O sea, parece que es un carácter muy descriptivo. Pero este carácter también significa todos y en ese caso se pronuncia 都 por lo tanto, también parece claramente referirse a las muchas personas o a todas las personas que viven en la ciudad. Bueno, espero que con estas explicaciones sea un poquitín más fácil recordar estos caracteres relacionados con los niños. Como ya os he dicho en otras ocasiones, pues aparte de mirarlo aquí una vez y de escucharlo, que yo creo que ya se os queda el concepto, el que quiera profundizar más, bueno, pues puede comprar alguno de mis libros que aparecerán más adelante. Hasta la próxima.